Siempre que estemos ante un texto narrativo, vamos a estar frente a alguien que nos relata una historia. Ese alguien es un narrador, y como es un sujeto lingüístico, le podemos atribuir una persona gramatical. Veamos un caso de narrador en tercera persona. Sudoroso, desorbitado, el restaurador saltó del lecho y se tambaleó un instante sobre las baldosas frías, moviendo los brazos como un pato. Estaba descalzo y en camisón. Dos sábanas blancas muy limpias, enrolladas y anudadas por las convulsiones de la pesadilla, eran la única cubierta del catre de bronce y tiento, que a su vez era el único mueble de la pequeña alcoba de sus siestas. Tomó una de las sábanas y se secó el rostro y el cuello empapados. El ejemplo que acabamos de ver es de César Aira, y ahí tenemos un narrador en tercera persona. Veamos cómo sería un narrador en primera persona. Llegué pasada la medianoche. Todo estaba desierto y oscuro. Solo los autos estacionados daban la sensación de que el lugar no estaba deshabitado. Encontré correspondencia en el buzón, pero nada importante. Facturas sin pagar, folletos de publicidad. Cuando estaba por entrar en mi casa, vi a la vecina que salía del laundry donde había ido a lavar ropa. Tampoco ella podía dormir de noche, me dijo, como si pensara que yo había salido a caminar para vencer el insomnio. Estos narradores pueden tener un grado de conocimiento diferente acerca de los acontecimientos que encontramos en la narración. Ese grado de conocimiento puede ser mayor que el de los personajes, igual que el de los personajes o menor que el de los personajes. Cuando un narrador sabe más que los personajes, conoce absolutamente todo de su vida interior, sus pensamientos, sus sentimientos, sus ideas, conoce su pasado, conoce su futuro, conoce lo que piensa sobre otros y sobre el mundo y lo que ese mundo piensa sobre él, conoce absolutamente todo. Cuando un narrador sabe lo mismo que el personaje, ahí estamos en un mismo nivel. El narrador sabe exactamente lo mismo que sabe el personaje. Y también tenemos el caso de un narrador que sabe menos que los personajes. ¿Qué pasaría si combinamos el grado de conocimiento que tienen los narradores acerca de los acontecimientos que se narran con las personas gramaticales? Podríamos crear un cuadro como el siguiente. De ese cuadro podemos extraer tres clases de narradores. Un narrador omnisciente, un narrador protagonista y un narrador testigo. En el caso del narrador omnisciente va a estar siempre en tercera persona. El narrador protagonista va a estar en primera persona y es el ejemplo que vimos de Piglia. El narrador testigo va a poder estar en primera persona o en tercera persona. Un caso de narrador en tercera persona testigo es, por ejemplo, el caso de el narrador que vimos al principio de César Aira. Ahora bien, también podemos tener un narrador en primera persona testigo. Vamos a ver el caso del narrador en tercera persona omnisciente primero. Jamás visitaba a nadie y no quería recibir ni invitar a cenar. Nunca hacía ruido y parecía economizarlo todo, hasta el movimiento. No tocaba nada de nadie por respeto constante a la propiedad. Sin embargo, a pesar de la suavidad de su voz, de su porte circunspecto,
Se transparentaban en él las costumbres y el lenguaje de un tonelero, sobre todo cuando estaba en su casa, que es donde menos se contenía. Este narrador en tercera persona omnisciente que acabamos de ver es un narrador típico de la literatura realista del siglo XIX. Es un narrador, podríamos decir, bastante autoritario, ¿sí? Es un narrador que guía mucho la lectura. Por eso el ejemplo que vimos es justamente el ejemplo de un escritor realista del siglo XIX. Y habíamos dicho también que podíamos tener, además de una tercera persona testigo, una primera persona testigo. Veamos cómo sería el caso de un narrador en primera persona testigo. Llegué con mis regalos. Saludé a Adriana. Estaba sentada en el centro del patio, en una silla de mimbre, rodeada por los invitados. Tenía una falda muy amplia, de organdí blanco, con un viso almidonado, cuya puntilla se asomaba al menor movimiento. Una vincha de metal plegadizo con flores blancas en el pelo, unos botines ortopédicos de cuero y un abanico rosado en la mano. Aquella vocación por la desdicha que yo había descubierto en ella mucho antes del accidente no se notaba en su rostro. Estaba en la Clara, estaba Rosy, el Cordero, Perfecto y Juan, Albina Renato, María, la de los anteojos, el Bodoque Acevedo, con su nueva dentadura, los tres pibes de la finada, un rubio que nadie me presentó y la desgraciada de Humberta. En los ejemplos que acabamos de ver podemos reconocer un narrador en primera persona protagonista, el caso de Ricardo Piglia, un narrador en primera persona testigo, como el que acabamos de ver de Silvino Campo, un narrador en tercera persona testigo, como el caso de César Aira, el primero que vimos, y un caso de tercera persona omnisciente, como el que vimos hace un momento de Balzac. Ahora bien, si bien en esos segmentos que yo relato, que leo, se puede reconocer estos narradores, a lo largo de un texto ese narrador puede ir variando. Se puede pasar de un narrador a otro. Por otro lado, hay que tener en cuenta algo que se ve en un video titulado Autor, Texto y Lector, que está en este canal, Ficciones Literarias, en la lista de reproducción que se titula Ficciones Literarias, donde se hace una distinción en ese video acerca de el autor empírico y el autor textual. El narrador sería una voz que se proyecta como un desprendimiento precisamente del autor textual.